Buenas tardes, ¿cómo están chicos? Estamos una vez más de la Biblioteca Pública de las Misiones transmitiendo para toda la provincia y un poquito más allá nuestro alumno Andrés de Corrientes. Estos talleres de ajedrez, sí, que nos venimos desarrollando en estos momentos de manera virtual en la clase de hoy, ¿sí? Bueno, el tema que vamos a ver hoy es un tema que se relaciona con la táctica, ¿sí? El jaque a través o el jaque a través de rayos X es un tema táctico, ¿sí? Que se presenta cuando el rey y otras piezas están situadas en la misma fila, diagonal o columna que el rey, y el rey tiene que apartarse, pues el rey está en jaque, ¿sí? Tiene que apartarse de esa columna, fila o diagonal, y detrás de él hay una pieza superior, ¿sí? Entonces, eso se llama jaque a través o lo que se denomina jaque por rayos X. Bueno, ahora bien, lo invito a todos para que pongan una posición, ¿sí? En sus tableros, en sus casas. Vamos a colocar una posición. La posición es la siguiente. Tenemos el rey blanco en la casilla de 6. Rey blanco en la casilla de 6. Después tenemos la dama blanca en la casilla B8. La dama blanca en la casilla B8. Aquí sacamos. Sacamos esto. Estas piezas. Bueno, tenemos el rey en la casilla de 6, la dama en la casilla B8, y las negras tienen su rey en G1, el rey negro, en la casilla G1, ¿sí? Vamos a colocar el rey negro en la casilla G1, ¿sí? Y tienen el alfil negro en la casilla F4, y también además tienen un caballo en la casilla D2, ¿sí? Acá, casilla casilla F4, ¿sí? Acá. Bueno, bien, en esta posición se puede observar que el alfil está haciendo jaque al rey, ¿sí? Le está haciendo jaque, y detrás del rey se encuentra la dama, ¿sí? En la misma diagonal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que el rey está obligado a moverse. Fíjense que realmente el ajedrez dice que cuando el rey está en jaque, el rey tiene tres opciones. Una es tapar el jaque, otra es capturar la pieza que está haciendo jaque, o la otra es mover. En este caso, tapar el jaque no puede el blanco, eliminar la pieza que está haciendo jaque tampoco. Entonces la única opción que tenemos con blancas es mover. Movemos el rey y en la siguiente jugada la dama va a ser capturada por el alfil, ¿sí? Entonces este es un caso típico de jaque a través o jaque por rayos X, ¿sí? Bueno, vamos a ver un segundo caso si les parece. Colocamos otra posición, sacamos estas piezas y les dicto la posición siguiente. La posición siguiente dice que el rey blanco está en la casilla B1, el rey blanco está en la casilla B1, la torre blanca está en la casilla H1, torre blanca está en H1, acá. Las negras tienen su rey negro en H5, rey negro en H5, y tienen el alfil negro en H8. Alfil negro en H8. Bien, entonces, en esta posición también podemos observar que se está produciendo este concepto táctico que es el jaque a través o por rayos X en la columna H.
¿sí? ¿Por qué? Porque en la columna H hay una torre que le está haciendo jaque al rey. Ese rey debe moverse, tiene que salir de esa columna, ¿sí? Tiene que moverse a la casilla G6, G5 o G4 y luego de que se mueva, su alfil va a ser capturado por la torre, ¿sí? Entonces, acá se puede apreciar también un jaque a través o un jaque por rayos X, ¿sí? O un ataque por rayos X también se lo suele llamar. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar todas las piezas, por favor, en sus casas. Si tienen un tablero a mano, coloquen todas las piezas en su posición inicial, ¿sí? Colocamos todas las piezas en su posición inicial. Les invito a que coloquen y vamos a apreciar una partida, ¿sí? Una partida de modelo que se jugó en el año 1900 entre Frank Marshall y Amos Burr, ¿sí? Una partida bastante antigua, ¿sí? Pero que tiene muchos conceptos tácticos y estratégicos, por eso las traje para compartirla con ustedes, chicos, ¿sí? Entonces colocamos todas las piezas en su posición inicial. Y vamos a empezar a ver esta partida. Acá. Peón. Alfil. Peón. Caballo. No. Torre. Peón. Caballo. Peón. Bueno, muy bien. Como dijimos, esta partida se jugó en el año 1900, ¿sí? Una partida bastante antigua, entre Marshall y Burr. Bueno, la partida comienza con una apertura cerrada. Si ustedes se recuerdan, cuando en ajedrez decimos apertura abierta, nos referimos a la jugada E4, E5. Es decir, que se mueve el peón que está delante del rey, dejando una apertura, una salida al alfil en diagonal y a la dama en diagonal, ¿sí? Cuando estamos hablando de apertura cerrada, estamos hablando de D4, ¿sí? D4 es una apertura cerrada. Entonces el blanco juega D4, el negro juega D5, el blanco juega C4, ¿sí? C4, amenazando el peón de D4, de D5, perdón. Y el negro juega E6, ¿sí? Defendiendo, apoyando ese peón. Caballo C3 es la jugada del blanco. Caballo C3. Caballo F6 es la jugada del negro, ¿sí? Entonces, el blanco juega alfil G5, ¿sí? Produciendo lo que en ajedrez, en el mundo de la táctica, se conoce como clavada. Está clavando a ese caballo no se puede mover porque detrás está la dama. Y el negro, para evitar que el caballo sea clavado, mueve alfil E7. Fíjense que con alfil E7 lo que hace el negro es liberar a su caballo que está clavado. El blanco juega E3, ¿sí? Fíjense que se conforma una estructura de peones. Y el negro juega enroque, ¿sí? Acuérdense que el enroque siempre es una jugada de protección al rey. La pieza más, digamos, la pieza a la que todas las otras piezas la quieren atacar y lograr hacer el jaque mate es el rey. Por eso hay que protegerlo. Entonces en este caso el negro lo que hizo es enroque corto. El blanco juega caballo F3. Caballo acá. Y el negro por su parte juega B6. Y nos preguntamos por qué juega B6 el negro. Y es simple la respuesta porque fíjense que con E6 lo que hizo el negro es evitar que el alfil salga por esta diagonal. Entonces, como hay que desarrollar las piezas livianas en esta parte de la partida, que es la apertura, el negro quiere desarrollarlo por B7, ¿sí? Por eso juega B6.
Alfil de 3 juega el blanco, alfil viene acá. El negro, por su parte, juega alfil de 7 sacando el alfil por fianchetto, ¿sí? Alfil de 7. C por E5, este peón le captura al peón este, ¿sí? C por D5. Y E por D5 juega el negro. E por D5, ¿sí? Bien. Alfil por F6, el alfil le captura al caballo. Y alfil por F6 juega el negro, ¿sí? Alfil por F6, alfil por F6. Y fíjense lo que juega el blanco ahora. El blanco lo que hace es una jugada inesperada. Por ahí, lo que acá, en este momento de la partida, la jugada natural sería enroque corto. Porque fíjense que el blanco ya desarrolló todas las piezas livianas, ¿sí? Lo que faltaría es asegurar al rey con el enroque. Pero el blanco no hace enroque y, sin embargo, juega H4. El negro juega G6, de alguna manera para contrarrestar el avance de ese peón. Pero el blanco igualmente sigue con su plan y avanza a H5. Torre E8, juega el negro, torre E8. Y el blanco juega H por G6. Captura con su peón a este peón de acá. H por G6, ¿sí? H por G6. Y fíjense cómo de esta manera queda abierta la columna torre, ¿sí? La columna H. Que a través de esa columna el blanco puede iniciar un ataque. Bien. La jugada entonces fue H por G6, H por G6. Las blancas juegan dama C2, la dama viene acá. Y las negras juegan alfil G7. Vuelve con su alfil el negro a esta posición. De alguna manera el negro quiere defender el ataque de las blancas. Fíjense, en este momento el blanco hace un sacrificio. ¿Qué jugada les parece que hace el blanco para seguir con la idea de seguir atacando? ¿Qué jugada? Les dejo un rato para que piensen, analicen. ¿Qué jugada hace el blanco, chicos, para seguir con el ataque? Una jugada de sacrificio. Bueno, bien, la jugada que hace el blanco es alfil por G6. Fíjense que el alfil le captura a este peón, ¿sí? Le captura a este peón, alfil por G6, y el negro juega F por G6. Captura con el peón el alfil, de nuevo, nuevamente, ¿sí? F por G6. Y ahora sí, el blanco juega dama por G6, captura con su dama a este peón de acá. Dama por G6. Y el negro juega caballo D7, es decir, el caballo viene a esta casilla de acá. Caballo D7. Bien. Juega blanco. Caballo G5. ¿Sí? Fíjense que con caballo G5 lo que está haciendo el blanco es ya amenazando posibles casillas de mate. ¿Sí? Fíjense que si la dama mueve a F7, ese rey ya no tiene escapatoria por acá porque está la torre, entonces deja que mate. Entonces el negro tiene que defender eso de alguna manera. Juega dama F6 el negro. La dama la mueve acá, buscando el cambio de dama, ¿sí? Bueno, en este momento otra vez le voy a dejar unos 2 minutos para que piensen, ¿sí? Juega blanco y el negro abandona. ¿Qué jugada harían con blancas para que el negro abandone? ¿Sí?
A ver, piensen un ratito. Bien, fíjense la jugada que hace el blanco, una jugada con signo de admiración, en el ajedrez se dice con signo de admiración cuando es una jugada muy buena, ¿sí? Es torre H8, jaque, ¿sí? Torre H8, jaque. ¿Por qué es una jugada con signo de admiración? Porque la única jugada que tiene el negro para hacer es capturar con rey. Con alfil no puede porque la dama le está clavando el alfil, está en la misma columna, entonces captura con el rey, ¿sí? Y ahí, en la próxima jugada, el blanco hace jaque mate, ¿sí? Y ahí termina la partida, ¿sí? Bueno, una partida bastante con muchos conceptos tácticos, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver otra partida, ¿sí? De una defensa que se denomina defensa Nimzo-India, ¿sí? Entonces le invito nuevamente para que coloquen todas sus piezas en su posición inicial. Colocamos todas las piezas en su posición inicial para ver otra partida modelo. Colocamos todas las piezas. Dama acá. Caballo acá. Alfil acá. Alfil acá. Dama acá. Acá. Muy bien. Acá. Torre acá. Acá, fila acá y fila acá. Bueno, bien. Ahora colocamos las piezas negras que nos quedan. Y empezamos a analizar la próxima partida. Bien. Bueno, esta partida, como yo les decía, es una defensa que se denomina defensa Nimzo-India, ¿sí? Bueno, que también tiene bastante conceptos tácticos, estratégicos interesantes. Bueno, la primera jugada del blanco es D4. Acuérdense que D4 es una apertura cerrada, igual que la anterior. Pero en este caso, el negro se defiende con caballo F6, ¿sí? Entonces, en este caso se denomina a esto apertura semicerrada, ¿sí? Porque el negro no se defiende con D5 como la partida anterior, sino que a D4 hace una jugada diferente. Juega caballo F6. El blanco juega C4, ¿sí? Y el negro mueve E6. El negro mueve E6, el blanco juega caballo C3 y el negro juega alfil B4. Muy bien. A esta defensa se la conoce con el nombre de defensa Nimzo-India, ¿sí? Estos movimientos caracterizan a la defensa Nimzowitsch, que es una de las más importantes. Respuesta a la idea es inmovilizar momentáneamente el caballo de C3, ¿sí? Se le quiere inmovilizar. ¿Por qué se le quiere inmovilizar? Porque en este caso, fíjense que el alfil está clavando ese caballo no se puede mover de ahí, ¿sí? Bueno, la jugada 4 es dama C2, la dama sale por acá, y la jugada de la negra es D5, peón mueve acá, D5. C por D5, juega blanco, le captura este peón, C por D5, E por D5 juega el negro, E por D5, muy bien. Alfil G5 juega el blanco, clavando ese caballo, y el negro juega H6, ¿sí? Obligándolo al blanco a que tome una decisión, si captura el caballo o si se va. El blanco toma la decisión de irse, se va al alfil H4, viene para acá. Y el negro juega C5, ¿sí? Golpeando el centro. Ahora, fíjense lo que hace el blanco, hace enroque largo,
¿sí? Enroque largo. Y el negro, esta jugada no es muy buena, dice el comentario del libro, ya que como veremos más adelante, tanto el rey como la dama blancos están en peligro, ¿sí? Fíjense, ¿por qué no es tan buena? Fíjense que esta columna que se denomina semiabierta para el blanco, en esa columna está la dama y el rey, ¿sí? Entonces el negro, si coloca una torre en esta columna, puede hacer presión sobre ambas piezas, ¿sí? Bueno, el negro juega alfil por C3, captura el caballo con el alfil por C3, dama por C3 juega el blanco, ¿sí? Dama por C3, G5 juega el negro, G5, otra vez atacando al alfil, y el alfil se va a alfil G3. La blanca tiene ventaja de desarrollo, pero la mala situación de la dama y del rey les ocasionará graves problemas. Claro, las blancas tienen más espacio, pero la situación del rey y la dama no es muy buena. C por D4, con signo de admiración, juega el negro, C por D4, abriendo la columna, que es la que estamos hablando, donde se halla el rey y la dama, ¿sí? Lo que estamos hablando hoy, abre esa columna el negro, dama por D4, la dama le captura a ese peón, ¿sí? Dama por D4, caballo C6, juega el negro, es decir, el caballo viene acá, y el blanco juega dama A4, dama acá, ¿sí? Clavando al caballo. Con esta jugada las blancas intentan atrasar el dominio de las negras, de la columna C, ¿sí? Mediante la clavada del caballo. Claro, como el caballo está clavado, no se puede mover de ahí y el blanco intenta retrasar un poco el ataque. Bueno, alfil F5 juega el negro, el alfil viene acá, el F5, evitando que el rey venga a estas casillas. E3 juega el blanco, torre C8 juega el negro, torre acá, torre C8, torre C8, y el blanco juega alfil D3, alfil acá, queriendo cambiar el alfil, ¿sí? Alfil D3, dama D7, juega la dama, desclava el caballo que está ahí, y el blanco juega rey B1, ¿sí? Una jugada profiláctica, se dice, una jugada de prevención. Y el negro juega alfil por D3, captura, hace el cambio de alfil. Alfil por D3, ¿sí? Torre por D3. Y las negras mueven dama F5, es decir, la dama la mueven acá. Fíjense que está clavando nuevamente la torre. La clavada mortal. Ahora no sirve dama C2, ¿sí? O dama D1 por caballo B4, ¿sí? Fíjense que si la dama mueve acá, el caballo viene acá, viene a B4 y hace un ataque doble. Y sí o sí captura la dama o la torre. Entonces vamos a ver en esta posición qué juega el blanco. A dama F5, el blanco juega E4, avanza el peón. Caballo por E4, fíjense que sacrifica el negro su caballo. Caballo por E4. Rey A1, el rey se va a la primera casilla. Y el blanco juega enroque corto. ¿Sí? Enroque corto. Bien. Estamos en la jugada 19. ¿Sí? El blanco juega torre de 1. Baja su torre nuevamente acá. Y el negro juega B5 con signo de admiración. B5 con signo de admiración. Signo de admiración, acuérdense que es una buena jugada. Fíjense que ese peón se está sacrificando ahí, ¿no es cierto? Porque no está protegido, no está sostenido por no hay una pieza negra.
Lo que quiere hacer el negro es abrir la columna B para producir el ataque al rey que está enrocado en el flanco dama. Dama por B5, juega el blanco. Captura con la dama al peón. Dama por B5. Y el negro juega caballo D4 con signo de admiración. Nuevamente con signo. Nuevamente estamos atacando a la dama. Y fíjense un detalle. ¿Qué pasa? Les pregunto a ustedes para que analicen un rato. ¿Qué pasaría si la torre le captura al caballo? ¿Qué pasa si la torre esta, la torre de D1 le captura al caballo? Piensen un rato, analícenlo y díganme. Bueno, muy bien. Fíjense que si la torre le captura al caballo, la torre hace esto, la torre negra viene a C1 y hace jaque mate, ¿sí? El famoso mate del pasillo. A ese mate se le conoce como mate del pasillo. Entonces la torre blanca no puede capturar al caballo de D4. Entonces, ¿qué hace el blanco? El blanco, a la jugada, estamos en la jugada 21, la jugada es dama de 3. Viene la dama para atrás, ¿sí? Para proteger como pueda a su rey. Fíjense todas las piezas negras que están en el flanco de dama, que están cerca del rey blanco. Y el negro juega caballo C2 jaque. Y acá empezamos los ataques, ¿sí? Caballo C2 jaque. El rey se va a B1. El rey viene acá. Y ahora el negro juega caballo B4. Es decir, que el caballo viene acá. Esto en ajedrez se llama maniobra, cuando un caballo se mueve a varias casillas para llegar a un objetivo. Caballo D4. Dama D4. La dama viene acá. Caballo D2 jaque. ¿Sí? Caballo viene acá y hace jaque. Y fíjense que es un jaque doble. Y jaque descubierto es un doble concepto de táctica. ¿Por qué? Porque hago jaque con el caballo que saco y hago jaque con la dama. El rey se va a 1. No le queda otra casilla porque acá no puede, en la columna C está la torre. Se va al rey a 1. Y juega al blanco y hace jaque mate en una jugada. Les dejo un ratito para que observen, miren dónde juega el blanco y da mate en una jugada. Bueno, muy bien. Vamos a ver si acertaron, chicos. La jugada, fíjense que le toca jugar al negro. Juega al blanco y da mate en una jugada. Fíjense que el rey no se puede mover en una casilla. No se puede mover a B1 porque está el caballo. Entonces, la jugada que da mate es caballo C2. Con caballo C2 se logra el mate, ¿sí? El rey no se puede mover a B1, no se puede mover a ningún lado, entonces es jaque mate, ¿sí?
Bien, ahora le invito para que saquemos todas las piezas del tablero, ¿sí? Sacamos todas las piezas y ahora les voy a poner algunas situaciones de desafíos de mate, ¿sí? Entonces, sacamos todas las piezas del tablero y vamos a poner el primer ejercicio de desafío de mate. Bien, sacamos todas las piezas. Entonces, las blancas tienen su rey en H1. Las blancas tienen su rey en H1, esta casilla de acá. Tienen la dama en F3, la dama en F3, es decir acá. Después tienen la torre en C1, torre en C1. También tienen un alfil en C4, alfil en C4. Después tenemos una torre en G1, una torre en G1, es decir acá. Y después tenemos peones, peones en las casillas A5, acá, B4, peones en F2 y peón en H2. Bien, bueno. Después tenemos un caballo en la casilla E2. Caballo en la casilla E2. Bien. Entonces, las negras tienen su rey en la casilla G6. Rey negro, casilla G6. Después tienen su dama en la casilla D6. Su dama en la casilla D6. Acá. Después tienen la torre en la casilla E8. Torre, casilla E8. Torre. Acá, torre E8. Después tienen la otra torre en la casilla D4. Es decir, acá. Tienen un caballo en la casilla C6. Caballo en la casilla C6. Después tienen el otro caballo en la casilla G5. Caballo en G5. Acá. Bien. Después tienen peones en las casillas H6, es decir acá, H6, en F7, en B7 y en A6. En B7, es decir acá y acá. B7 y A6. Y después un peón en E5. Un peón en E5, es decir, en esta casilla de acá. Bien, esta es la posición. ¿Sí? Esta es la posición. Entonces, esto es desafío de jaque mate en una jugada. Mueven las blancas, se hacen jaque mate en una jugada. ¿Sí? Le dejo un ratito, unos minutos, para que lo resuelvan y seguimos dentro de un rato.
Bueno, muy bien, vamos a ver si lo resolvieron. Entonces, juega blanco y da que meten una jugada. A ver, vamos a analizar. Si jugamos el alfil por F7, hacemos jaque. El alfil está protegido por la dama, pero el rey se escaparía por esta casilla de acá, por la casilla G7 o la casilla H7. Entonces no es la jugada. La jugada óptima, la jugada de jaque mate es dama por F7, ¿sí? Con dama por F7 sí hacemos jaque mate. ¿Por qué? Porque el caballo no puede capturar a la dama, ¿sí? Porque está clavado por la torre, ¿sí? Entonces de esa manera hacemos un jaque mate. El jaque mate en una jugada. Bueno, muy bien. Vamos a la siguiente posición, ¿sí? La siguiente posición dice que el rey blanco está en la casilla G1. El blanco está en la casilla G1. Después tenemos la torre blanca en la casilla D1. Tenemos un peón en H2, otro peón en F2, otro peón en G2. Caballo no hay. Tenemos la torre. Una de las torres está en D1, la otra torre está en D4. Es decir, acá. Bien. Tenemos un alfil en C3. Alfil blanco en C3. Tenemos tres peones, uno en A4, otro en B3 y otro en C2. ¿Sí? Peón en A4, C3 y B2. Bien. Ahora, bien, la dama no está acá. Bien. Ahora vamos a las negras. Las negras tienen su rey en H8, es decir, acá. Después tienen la torre en E8, la torre negra. La otra torre negra está en A8, es decir, acá. Después tienen dos peones, uno en A6, el otro en B6 y el otro en C7, otro peón acá, C7. Después tienen, este caballo no está, la dama no está, tienen, este caballo tampoco está, tienen un peón que está en H7, el otro peón está en F5 y tiene un peón más que está en la casilla G4, acá. Bien. Lo que nos falta es un alfil que está en la casilla E6. Alfil negro, casilla E6. Perfecto. Bueno. Esta es la posición. Bueno, esta es la posición, chicos. Piensen, analicen y díganme cuál es la jugada de jaque mate. Juega blanco y hace jaque mate en una jugada. Piensen, analicen un rato y seguimos.
Bueno, muy bien. Vamos a ver qué hizo, que aunque jugada de blanco hace jaque mate, ¿sí? Bueno, bien. Fíjense que el rey negro está en la columna, en la casilla H8, ¿sí? Y está bastante desprotegido, ¿sí? Entonces, el blanco lo que tiene es un alfil que está en la gran diagonal, ¿sí? Mirando hacia ese rey que está en H8. Entonces la jugada que hace el blanco es torre por G4 y es jaque mate. ¿Por qué jaque mate? Porque le hacemos jaque descubierto con el alfil de C3, ¿sí? Y ese rey no puede moverse ni a G8 ni a G7 porque está la torre. Entonces con esa jugada ganan las blancas, ¿sí? Esa es la jugada. No sé si lo pudieron acertar, chicos, o no, pero bueno, esa es la jugada. Bueno, bien. Ahora vamos a otra posición. Sacamos todas las piezas del tablero nuevamente. Sacamos las piezas del tablero. Fíjense que estos ejercicios nos despiertan bastante. Ejercitan bastante nuestras cabecitas, nuestra mente, para visualizar en una posición X de una partida cuando tenemos posibilidades de hacer jaque mate, cuando tenemos posibilidades de hacer combinaciones con piezas, etc. Bueno, bien. La siguiente posición dice que el rey blanco está en la casilla F4. Rey blanco está en la casilla F4, es decir, acá. Tenemos el alfil blanco en F5. Alfil blanco en F5. Después tenemos un peón en blanco que está en la casilla F7. Peón blanco que está en la casilla F7, es decir, acá. Y tenemos un rey negro que está en la casilla F6. Rey negro está en la casilla F6. Bien. Esta es la posición. Son pocas piezas, son solamente 4 piezas. Donde el desafío de mate es juega al blanco y hace jaque mate en una jugada, ¿sí? Así que les dejo para que analicen, para que vean y seguimos un rato. Bueno, bien chicos, vamos a ver si pudieron determinar qué jugada hace el blanco para dar jaque mate. Bien, vemos esta posición, ¿sí? Son solamente 4 piezas. Juega el blanco y da mate en una jugada. Evidentemente, la jugada es avanzar el peón, ¿sí? Acuérdense
siempre que cuando el peón avanza y llega a la octava fila, es decir, a esta, ese peón se convierte, se produce lo que en ajedrez se conoce como coronación o promoción del peón. Entonces el peón se convierte en cualquier pieza menos en otro rey. En este caso puede pedir una dama, ¿sí? Se pide una dama, esa dama le hace jaque al rey, ¿sí? Y ese rey no se puede mover a ninguna casilla. Fíjense que acá no puede moverse, pues está el rey. No puede moverse acá, pues está el alfil. No puede moverse acá, pues está la dama. Entonces es jaque mate, ¿sí? Bueno, bien. Vamos a ver otra posición de jaque mate. Un desafío de jaque mate en una jugada. Entonces, las blancas tienen su rey en la casilla G1. Tienen la dama en la casilla C6, acá. Tienen el rey negro en la casilla G4. Y después tienen dos peones negros. Tienen en las casillas F5 y H5. Y tienen un caballo blanco en la casilla G6, acá. Bien, esa es la posición de la